cada uno. Dios bendiga también a los que nos escucharán a través de las redes sociales. Un saludo en el nombre del Dios Todopoderoso. Que Dios les bendiga a todos. Un saludo, un abrazo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para todos. Les invito a los presentes y a los que nos mirarán también, que abran la palabra de Dios allí en 2 Timoteo 4, 6, 7 y 8. Capítulo 4 de 2 de Timoteo, 6, 7 y 8. Siguiendo con la serie El cristiano y sus luchas, el cristiano y sus batallas. Leemos la palabra en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. 2 de Timoteo 4, 6 en adelante, dice así: Yo ya estoy para ser ofrecido en sacrificio, y se acerca la hora de mi muerte. He peleado la buena batalla, he llegado al término de la carrera, me he mantenido fiel. Ahora me espera la corona merecida que el Señor, el juez justo, me dará en aquel día, y no me la dará solamente a mí, sino también a todos los que con amor esperan su venida gloriosa. Señor y Padre, te adoramos, Rey soberano, bendito y alabado es tu nombre. Gracias, Rey eterno, porque usted nos permite, Señor, a acercarnos a usted, alabar su nombre que es sobre todo nombre. Queremos gozarnos en usted y aprender cada día a hacer su voluntad. Gracias, porque su misericordia es mejor que la vida. Dirígenos con su Santo Espíritu en esta predicación, Señor. Que esta predicación llegue a esos hogares, a esas personas que la necesiten, y que anhelemos no solo escuchar el mensaje, sino, oh Dios mío, ponerlo en práctica. Que sea usted obrando en nuestros corazones, Señor, para que esa palabra penetre por todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, y sea cada día renovado por el poder de su palabra. En el nombre que sobre todo nombre decimos amén, amén y amén. Bien, el cristiano, sus luchas, el cristiano y sus batallas. Es la serie que llevamos, tema 4. Así es que el tema de ahora en día, siguiendo lo mismo que llevamos, el cristiano y la fe, o el cristiano y la fidelidad. Porque, como le dije, la palabra fe se traduce por fidelidad. Esta versión que leímos dice claramente: he peleado la buena batalla, he llegado al término de la carrera, y luego dice: me he mantenido, dice Pablo, fiel. Eso es el requerimiento del Señor para nuestras vidas. El pueblo de Dios es llamado a ser un pueblo fiel y dar testimonio de la fe y de la fidelidad al Señor. Israel, dice, un pueblo escogido, enseñado, apartado, adiestrado por el Señor, pero no dio testimonio de haberle sido fiel al Señor. Así es que, dice él, el pueblo se apartó, el pueblo fornicó con otros dioses, el pueblo hizo lo indebido. No se mantuvo en la línea, no se mantuvo
en el camino de la verdad, no se mantuvo en el camino de la fidelidad al Señor. Por lo consiguiente, el pueblo tuvo de que ser disciplinado severamente, y hasta aquí todavía están recibiendo la parte de la disciplina por la infidelidad. Entonces, como dijo Pablo, me he mantenido fiel. Y ese es el requerimiento del Señor para nuestra vida, que nos mantengamos fieles a Dios. Cuán importante es que nos mantengamos fieles a Dios, y déjame decirle algo: si le somos fieles a Dios, le vamos a ser fieles a lo demás que está a nuestros alrededores. Entonces, bueno, vamos a ir al punto número 1, y pues vamos a irnos al libro de Deuteronomio 7. Vamos al libro de Deuteronomio, mi hermano mío, 7 a 9. Vamos a ver, el punto número 1 dice: Dios es fiel, y por lo consiguiente, como Él es fiel, porque Él da la muestra, Él da el ejemplo, dice, por lo consiguiente, Él demanda o requiere fidelidad. Deuteronomio 7:9, Dios da la muestra de cómo debemos ser nosotros, y por eso nos está enseñando, y veamos lo que nos está diciendo ahí en Deuteronomio 7:9. Dice la palabra de Dios: dice así: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. ¿Se da cuenta de lo que está diciendo el Señor? Primeramente está diciendo: conoce. Dice aquí: el Dios eterno y verdadero es Dios fiel. Todo lo que dice lo cumple. Su amor es verdadero. Lo demostró enviando a Cristo Jesús. Tal como dice en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Así es que Él demuestra su fidelidad, Él demuestra la fidelidad en el amor que Él tiene, y Él cumple lo que Él dice. Entonces dice así: su fidelidad, su paciencia, Él demuestra, dice, su fidelidad, Él demuestra su paciencia, su veracidad, su justicia, etc. Todos sus atributos, dice, describen al Señor como es Él, y demuestran la fidelidad que Él tiene. Bien, esa palabra que dice conoce pues, esa palabra conoce o conocer es la palabra yadá, que dice que una de sus raíces, él dice observa, sé observativo la conducta. ¿Cuál es la conducta de Dios? También significa comprende. Dice el Señor: comprende pues que Jehová tu Dios es fiel. También dice tener conocimiento. Debes tener el conocimiento que Jehová tu Dios es Dios fiel, que su amor es fiel, que Él es fiel eternamente.
Entonces también significa considerar. Considera pues que Jehová tu Dios es fiel. Descubre pues que Jehová tu Dios es fiel. Discierne, distingue, entiende pues, dice, significa eso, entiende pues que tu Dios es fiel. Examina, experimenta pues que tu Dios es fiel. Infórmate y verás que tu Dios es fiel. Reconoce pues que Jehová tu Dios es fiel. Ver o mira y date cuenta que tu Dios es fiel. Tienes que saber que Jehová tu Dios es fiel. Con todo esto nos dice, mira bien, y tienes que estar muy enterado y entendido de que a tu Dios, a quien tú sirves, es un Dios fiel. ¿Y usted cree que con todo esto, cuál es la demanda para nosotros? Ser fiel. Que nos mantengamos en la línea de ser firmes, serle fiel, no solo ahora, sino cada día de mi vida. Entonces, tienes que estar muy enterado y entendido al Dios que tú sirves, que es fiel. Es por eso que lo tienes, dice, que amar, respetar, obedecer siempre. ¿Por qué? Porque Él es fiel. Cada siervo debe de imitar, dice, a su amo. Debe parecerse a Él, pues nosotros debemos aprender del Maestro y Señor, a serle fieles, que es uno, dice, de sus tantos requerimientos. Es su misma fidelidad que lo demanda. La misma fidelidad del Dios eterno demanda que tú y yo le seamos fieles. Entonces, bueno, vimos uno de sus atributos ahí, que es Dios fiel, y por lo consiguiente, en su fidelidad, Él nos enseña qué es lo que Él requiere de nosotros. Veamos otro punto. El segundo punto dice así: si no somos fieles a Dios, no podemos agradarle. Si usted y yo no le somos fieles a Dios, no podemos agradarlo. ¿Por qué? Porque Él demanda fidelidad. Dice Hebreos 11:6, pero sin fe, también esto es, pero sin serle fiel al Señor no puedes agradarlo, porque es necesario que el que a Dios viene crea que Él es real y que Él premia a los que a Él le buscan, que Él premia a los que a Él le son fieles. Entonces, si no somos fieles, no podemos agradar. Bueno, de hecho, a nadie.
Dice aquí, la fidelidad es requerida de parte de Dios para su pueblo. Por eso nos dice, sin serle fieles no podemos agradarlo. Así dice, como en un matrimonio se requiere fidelidad, así también dice, en un trabajo, su amo, su patrón, requiere fidelidad de sus obreros. ¿Cuánto más, dice, nuestro Señor demanda y requiere fidelidad? Si Él lo dio todo, siendo dueño, amo y Señor, se hizo pobre, se hizo hombre, para que nosotros fuésemos enriquecidos, bendecidos o salvados, así Él requiere de fidelidad. A Israel el Señor lo amó, lo cuidó, lo salvó, lo ayudó, hizo todo, le dio un lugar especial para que fuera un pueblo diferente. ¿Y qué hizo Israel? Se prostituyó. Así, dice, se prostituyó con las demás naciones, honrando a sus dioses paganos. Y así es todo aquel que no quiere serle fiel a su Dios eterno, al Señor. Entonces, por lo consiguiente, dice la palabra del Señor, que Él demanda de nosotros fidelidad. En Primera de Corintios dice la palabra del Dios eterno así. Primera de Corintios 10, del 1 en adelante, dice la palabra del Señor así. Primera de Corintios 10, 1 en adelante, dice así: porque no quiero, hermanos, que ignoren que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. O sea, tenemos que saberlo. Y todos en Moisés, dice, fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. La roca era Cristo. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, para que veamos o sea, ¿qué es lo que está diciendo al principio? No quiero que ignoren, o sea, sepan lo que Israel cometió, para que ustedes no se porten del mismo tamaño. Entonces dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un solo día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. Y luego dice, mire, ni
murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les aconteció como ejemplo y están escritas para amonestarnos. ¿A quiénes? A nosotros. Digan a mí, para amonestarme a mí. Dice, para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado, ¿a quiénes? El fin de los siglos. ¿A quiénes es eso? A usted y a mí. Por eso dice la palabra de Dios. No quiero que ignoren, hermanos, lo que el pueblo de Israel cometió. ¡Qué infiel fue el pueblo de Israel! Por lo consiguiente, se los hago saber y ustedes tienen que aprenderlo para que no cometan las mismas barbaras. Entonces ese es Dios quien nos está hablando a todos. Óyelo bien. Por eso nos dice su palabra que es necesario que no lo ignoremos. Tenemos que saberlo. Y sabiéndonos, y lo hacemos, nos hace doblemente culpables. Porque eso es hacerlo a sabiendas. Entonces, todo fue escrito para nuestro ejemplo. Seámosle fieles al Señor y Él dice, nos premiará, nos galardonará. ¿Por qué? Por serle fieles, porque toda persona que es fiel es galardonada. En un trabajo, cuando eres fiel, te premiarán, sea pronto o tarde, pero te llegará. ¿Por qué? Porque tiene una recompensa todo. Así es que nos dice allí cuán importante es, ¿verdad? Que como nos dice su palabra, que sin serle fiel no podemos agradarle a Dios. Si no vamos a agradar a un hombre, mucho menos a Dios. Pero eso sí es cierto, si le somos fieles a Dios, vamos a ser fieles a los demás, porque allí está la base fundamental de todo, el requerimiento. El Señor nos dice, mi hermano, y nos enseña a través de su palabra los requerimientos para con nosotros. Así es que estamos en los últimos tiempos. Y como estamos en los últimos tiempos, necesitamos de urgencia serle cada día más fieles a Dios. Trabajemos fuertemente para serle fieles. No nos apartemos ni a derecha ni a izquierda. Miremos a Cristo, que es el centro, puesto los ojos, dice la Escritura, en Jesús, el autor y consumador de la fe. Así es que vámonos a otro punto y vamos a entrar allí en 1 Corintios 4. 1 Corintios 4 dice, requerimientos del Señor a sus hijos. Estos son requerimientos del Señor a su pueblo. Dice así la bendita y palabra del Señor. Requerimientos del Señor a sus hijos, a su pueblo. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere que los administradores de Cristo y administrador
Ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado como fiel. Dijo Pablo, yo en muy poco tengo que ser juzgado por vosotros, por tribunal humano, y ni aun yo mismo. Yo me juzgo a mí mismo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Bien. Dice, ¿qué tienen que ver la gente en nosotros? Tienen que ver que somos, dice, servidores del Señor. Y una de las cualidades que debe de notarse, o que la gente debe de notar, tiene que ver en nosotros, es que somos fieles. ¿Cree usted eso? Que la gente nos toma por servidores de Cristo y por serle fieles. ¿Usted cree que la gente dirá eso de nosotros? Si no convencemos ni al gato, hermano mío, ni al perrito que tenemos en la casa, imagínense. ¿Por qué? Porque muchas veces no vivimos el estándar, ni siquiera al estándar, digamos, imagínense. No damos el ancho. ¿Por qué será? Porque no hay sometimiento. Así es que dice, así pues tengan los seres humanos por servidores de Cristo y administradores del reino de Dios. ¿Será que así lo ve la gente? Muchas veces dicen de que somos polillas. No creen muchas veces en nosotros. ¿Por qué será? Por el testimonio nuestro. Eso tiene que ver mucho. Ahora bien, dice, se requiere que los administradores sean hallados fieles. ¿Qué tan fieles somos? En cualquier área de la vida. ¿Qué tan fieles somos como pareja? ¿Qué tan fieles somos como hermanos? ¿Qué tan fieles somos como vecinos? ¿Qué tan fieles somos como obreros, como trabajadores, como empleados, como amigos, como todo? ¿Qué tan fieles seremos? Dice, lamentablemente dice que muchas veces nosotros ya no nos consideramos ni siervos ni servidores, sino que muchas veces nos creemos dueños de la obra de Dios. Y muchos ministros hacen lo que quieran con el pueblo de Dios y se les olvida que simplemente somos ministradores, somos obreros simplemente. Por eso no nos da derecho a obrar, a actuar indebidamente. ¿Por qué? Porque simplemente somos ministradores del reino de Dios, haciendo la voluntad del Señor.
Y como administradores, dice, tenemos que serle fieles, rectos, leales al Dios eterno. Pero muchos, hermanos míos, tratan al pueblo de Dios, lo tratan con los pies, los deshonran, los trasquilan, los afrentan, los engañan. Pero esos no son obreros de Dios, o son obreros de las tinieblas metidos entre el pueblo de Dios, pero muchas veces el pueblo de Dios les aplaude, no tienen el discernimiento para entender, y la gente los levanta, la gente los pone en alto, nomás porque dan 2, 3 versículos bíblicos, y de eso se apoyan. Qué lamentable, qué condiciones hemos caído. Dice aquí, es necesario que el obrero sea hallado fiel. ¿Qué fiel va a ser uno que no esté predicando la palabra de Dios? Que esté predicando puras locuras y barrabasadas. ¿Qué fiel va a ser alguien que le está sacando el dinero a la gente? Alguien que está haciendo negocio de ellos, como dice la Escritura, que está haciendo con ellos un show, uno que los está entreteniendo como que si fuera circo. Esa es gente que no conoce la verdad. Y hay otros que sí, pero se están aprovechando de la situación. Se les olvidó que dice la Escritura que tenemos que darle cuentas a Dios. Que no se nos olvide y que lo tengamos eso en mente siempre. Así es que dice la Escritura, es necesario que los administradores del Dios eterno tienen que ser hallados, o sea, puestos a prueba, para ver qué tan fieles somos. ¿Pasaremos la prueba o tronaremos? Ese es el problema, que muchas veces no los ponemos a prueba. Bien, es necesario de que cada uno tenemos que tener en mente, sabiendo que es en la mejor empresa que estamos trabajando, porque es una empresa celestial que tiene fundamento aquí en la tierra, que tiene principio, que tiene a su novia, a su iglesia aquí en la tierra, pero que el fin nuestro no es en la tierra, sino es en el cielo, en el tercer cielo. Por lo consiguiente, nada corrupto, nada impuro entrará al reino de Dios. Y si alguien es infiel, no puede ser ministro de Dios, no puede morar, no puede irse a la presencia de Dios, porque se requiere, dice, que tenemos que serle fieles al Señor en toda nuestra manera de vida. Bien, vamos a pasar a otro punto. Y vamos a ver, el punto se llama ejemplo de hombres, de personas fieles. Veamos ejemplos. Que han habido hombres, han habido mujeres fieles a Dios.
Y la palabra de Dios nos dice en Efesios 5:1, dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Pablo dice en 1 Corintios 11:1, dice, sean imitadores de mí, así como lo soy yo, hijo de Cristo Jesús. Entonces, tenemos que imitar lo bueno, no seamos imitadores de lo malo. Porque si somos imitadores de lo malo, no somos hijos de Jesús, somos hijos del mal, de las tinieblas, del engaño, de la falsedad, de la hipocresía, de la maldad. Y ese es el fin de ellos, destrucción. Ejemplo de hombres fieles. Vayámonos a Hebreos. Y miremos una lista allí. Vámonos al libro de Hebreos, al capítulo 11. Veamos del 4 en adelante, unos que se encuentran en Hebreos 11, otros que están en otras partes, pero comencemos desde ahí. Hebreos 11:4, para ver una lista de hombres, ejemplos a seguir. Dice, por ejemplo, Hebreos 11:4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla de ella. Dice, Abel, hombre de fe, y Abel, hombre fiel, ofreció a Dios lo que Dios requería. Y lo que a Dios le agradaba. Hizo conforme a la voluntad de Dios. Lo que Abel hizo fue agradable. ¿Por qué? Porque fue fiel al Dios vivo y verdadero. Abel dio testimonio de su fe a Dios. Abel dio testimonio de su fidelidad al Dios eterno. Y luego veamos el versículo 5. Dice allí también, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue, dice, hallado, porque lo traspuso Dios. Pero dice, antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haberle sido agradable, de haberle sido fiel. Mire, ¿cuál fue el testimonio de Enoc? Enoc fue el hombre séptimo de la Biblia. Por eso se le llama Enoc séptimo. Dice, Enoc fue el hombre número 7. Y dice de que este hombre, dice Enoc, tuvo tanta fe y le fue tan fiel al Señor, dio, dice, testimonio de haber agradado antes de que Enoc no vio muerte, Enoc Dios lo arrebató en vida. Eso es un ejemplo de lo que pasará en el arrebatamiento, porque dice que Enoc no fue hallado,
nunca lo hallaron. Pues nunca lo iban a hallar. ¿Por qué? Él fue encontrado en la eternidad porque allá se lo llevó Dios. Pero dice así, pero antes dice, mire, y antes de que fuese llevado, dio testimonio de haber agradado, dio testimonio de serle fiel. Fue tan fiel este hombre que Dios decidió ir a llevárselo. Hizo una amistad tan profunda con el Dios eterno que dijo Dios, mejor te llevo para que ya no te contamines más aquí. Tu pasión por mí, le había dicho Dios, es tan grande que mejor te saco de este mundo de maldad. Hay mucha violencia y mucha maldad, hay mucha corrupción en este mundo y tu pasión por agradarme a mí es tan grande que decido mejor llevarte conmigo. Pregunto, ¿podremos copiar algo nosotros de estos hombres, de estas personas? ¿Qué leímos en 1 Corintios? Que todo esto fue escrito para testimonio. O sea, así de lo malo, ¿cómo? De lo bueno. Para que lo malo que ellos hicieron, nosotros lo rechacemos. Dejemos de ser infieles y nos volvamos fieles, como estos hombres, como Abel, como Enoc. ¿Qué tal? Miremos la fidelidad en el versículo 7. Dice ahí, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor, fíjese, Noé tuvo temor, o sea, reverencia es lo que quiere decir. Noé tuvo temor, con temor preparó, dice, el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe y por esa confianza y por esa fidelidad, condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Dice aquí, Noé fue hombre. ¡Qué fe de hombre! Y qué fidelidad. Hizo, dice, un lado. Noé hizo un lado todos los anhelos propios que tenía Noé, todas las prioridades que Noé tenía como persona, todo lo que Noé tenía como sus planes, dice, los hizo a un lado para atender al llamado que Dios le hizo. No se rehusó, al contrario, fue fiel en todo. Predicó muchos años, 120 años, trabajó 120 años en el arca. Estos hombres nos dan ejemplo de cómo se le puede ser fiel a Dios. ¿Por qué? Porque se sometieron al Dios vivo y verdadero. Y ellos nos dan ejemplo y ellos nos muestran que sí se le puede ser fiel a Dios. Porque ellos son un vivo
ejemplo que la Escritura nos está respaldando, está hablando. Dios habla. Dios habla de ellos. Y dice de cómo fueron hombres de fe y fueron hombres fieles. Luego dice el versículo 8. Dice, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac, Jacob, herederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor, ¿quién es? Dios. Dice, Abraham es un padre, es un ejemplo de fe y es un ejemplo de fidelidad. Y por eso es llamado padre de la fe y amigo de Dios. Todo por serle fiel a Dios. No rehusó a los mandatos de Dios, al contrario, se gozó en seguir los mandatos y estatutos que el Dios eterno le pedía. Entonces dice, fue fiel, pues eso a Dios lo conoce como, por eso Dios lo conoce como padre de la fe. Dijo, te voy a poner padre de fe porque creíste, confiaste, dependiste de mí y en lo que yo te dije no lo rehusaste, fuiste fiel. Y cuando Dios le dijo un llamado, necesito probarte, Abraham. Quiero que a ese hijo de la promesa que yo te prometí, que te di un día, quiero que me lo des como un sacrificio. Y dice ahí en Génesis 22 que Abraham no lo rehusó. Abraham no rehusó. Le fue fiel. Confiaba y dependía del Dios vivo y verdadero. Él sabía, dice la palabra, que él sabía y entendía que Dios tenía el poder para levantarlo de la misma tumba, de la misma muerte, y que podría ser de descendencia de las mismas piedras. Abraham tenía ese conocimiento. ¿Qué ejemplo tenemos? Nos demuestran que son hombres que le creyeron a Dios. Y porque le creyeron, decidieron rehusarse a seguir la corriente de este mundo. Y dijeron, decidimos serle fieles a nuestro Dios y olvidarnos de todo lo de este mundo, porque para nosotros el morir es Cristo, el morir es ganancia, lo que vivamos, sea que vivamos o sea que muramos, decían ellos,
del Señor somos, porque a Él le seremos fieles. Esto a mí me conmueve mis entrañas. Y esto a mí me motiva, me anima, me fortalece para que yo le sea fiel a Dios. Esto me enseña que yo sí puedo serle fiel a Dios. Porque hay hombres, hay personas que dan testimonio. Y si ellos pudieron, usted y yo podemos. Amén. Nos enseña de estos hombres. Y dice el 11, por la fe también la misma Sara, dice, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz, aún fuera de tiempo de edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Dice aquí, vemos mujeres tan fieles, dice, como Sara, fieles mujeres como Débora, allá en Jueces, como Ruth, la moabita, una mujer fiel a Dios, como Esther, una mujer que se dispuso, no importa, dijo, si yo muera, una mujer tan fiel como Elizabeth, la madre de Juan el Bautista. Y así hay muchas mujeres que encontramos en la Biblia, como la misma María, la madre de Jesús. Una mujer fiel, que le creyeron a Dios, se entregaron por amor a Dios y le fueron fieles a Dios. Eso no significa que ellos no lucharon, no significa que ellos no le fallaron también a Dios. Claro que sí. Como humanos, como seres humanos fallaremos, pero cada vez se sometían más y más para serle fieles al Dios vivo y verdadero. Por eso es lo que leímos que dice la palabra de Dios en 1 Corintios 4. Se requiere que cada obrero sea hallado fiel. Es necesario, digamos, que yo sea hallado fiel para Dios. Así es que dice, dice así, mire, conforme, el versículo 13, conforme a la fe, murieron todas estas personas sin haber recibido lo prometido, sino que ellos murieron, pero lo que ellos hicieron, dice, mirándolo de lejos, creyéndolo, saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos en esta tierra. ¿Sabe qué ellos decían? En esta tierra estamos de paso. Lo que a nosotros nos importa es serle fieles a Dios, porque ellos tenían el entendimiento, mi hermano. Ellos tenían el entendimiento que Dios es fiel para recompensar a aquellos que le son fieles a Él. Y por eso ellos se detenían a hacer su voluntad
para hacer la voluntad de aquel que es, que ha sido, que siempre será y de aquel que vive por los siglos de los siglos, a Cristo Jesús, al Dios soberano. Ellos decidieron serle fieles. Entonces quiere decir que sí, nosotros tenemos que trabajar todos los días por serle fiel a Dios. Tú y yo sabemos las áreas más débiles de nuestra vida. Trabajémoslas para serle fieles a Dios. Sometámonos a Dios y digamos, Señor, tú conoces cuáles son mis debilidades. Tú conoces, Señor, que yo fallo en esto y en lo otro. Pero lo que sí, Señor, es verdad, me propongo porque yo quiero serte fiel y quiero agradarte con todo mi ser a ti. Dice, porque los que de esto dicen claramente da a entender que buscaban una patria. Por supuesto no terrenal, sino celestial. Pues si hubiesen estado, dice, pensando en aquella patria de donde salieron, ciertamente tenían tiempo para regresar, tenían tiempo para volverse. Pero no les importó eso. Ellos no pensaban en las cosas terrenas. Ellos pensaban, ellos contemplaban, por eso es que dice que desde lejos la saludaban y lo confesaban diciendo, Señor, allá tienes mi lugar apartado. Por eso yo cada día, decían ellos, crucifico este cuerpo de muerte para sujetarlo a la voluntad de aquel que es, que ha sido y siempre será, y por ello yo me sostengo a hacer lo indebido, porque sé que lo que yo quiero es agradar a mi Señor, serle fiel a mi Señor. Y así es lo que debe de vivir la novia de Cristo, la que será esposa de Cristo. Así tenemos que vivir cada día pensando, anhelando, soñando por ese momento. Por lo consiguiente, lo que nos queda de vida en esta tierra tiene que ser una vida de fidelidad. ¿Cómo tiene que ser nuestra vida aquí en la tierra? Una vida de fidelidad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, se ofreció a Isaac, y el que había recibido ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. O sea, esto significa que él volvió a recibir a su hijo de entre los muertos, o sea, prácticamente resucita. ¿Por qué? Porque él iba a hacerlo y no rehusó hacer lo que el Dios eterno había dicho. Eso se requieren pantalones para serle fiel a Dios, hermano. Y eso es lo que a Dios le agrada. Por eso dice, sin fe, sin fidelidad a Dios no podemos
agradar. Vivamos para serle fiel a Dios. Tú que me estás oyendo, tú que me escucharás. No te enamores de las cosas pasajeras de este mundo. Que no nos distraigan las cosas de este mundo. Enamorémonos de Cristo, que es el Señor, autor y consumador de la fe de la vida. Vivamos para serle fieles a nuestro Dios. Enamorémonos de Él. Luego dice, brinquémonos hasta el versículo 22. Leamos el 20, dice, por la fe, dice, el mismo Abraham bendijo a Isaac, a Jacob, a Esaú, respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de sus hijos, José, adorando apoyado sobre el extremo de su bordón. Dice el 22, por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Dice, habla de estos hombres de la fidelidad. Se mantuvieron fieles. Por eso, dice, Dios les premió y les premiará, dice, a todos estos hombres. Los premió y los premiará, dice, allá en el tribunal de Cristo, en el tribunal de las recompensas. A todos estos hombres. Dice, Dios los premiará en el tribunal de las recompensas, cuando dice, por ejemplo, allá en Apocalipsis 22, 12, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sean sus obras. ¿Se da cuenta? Y en segunda de Corintios 5:10 dice la Escritura así, mire, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, tribunal de las recompensas, para que cada uno reciba según haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o malo. Porque es necesario, dice. Todos estos hombres, hermano mío, serán recompensados, y no solo ellos, sino todo aquel que le es fiel a Dios. Y luego dice el 23. Luego dice el 23. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le dieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho y el grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Bueno, déjeme leerle otra escritura de Moisés. Dice la escritura de Moisés allí en número 12:7, mire, dice así. No así mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. O sea, hablando de Dios. Moisés, dice, fue un hombre fiel en todo el mandato del Señor. Bueno, y siguiendo dice,
Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Dice de este Moisés fue fiel servidor del Señor. Moisés por su fe y la fidelidad que él tenía, rehusó ser hijo de la hija del faraón. Renunció Moisés a la fama. Moisés renunció a las riquezas. Moisés renunció al señorío. Y él prefirió sufrir igual que todo su pueblo de Israel por amor a Dios. Pero Dios lo honró, dice, por su fidelidad. Dios honró a este hombre. No lo dejó avergonzado, al contrario. Lo hizo un libertador. Qué firmeza de hombres. Qué fidelidad de hombres. ¿Cómo nos muestra la fidelidad? Y podemos ver, dice, hombres, como dice Moisés escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Fíjese, qué fidelidad de hombre. Teniendo por mayores riquezas el vituperio, o sea, uniéndose a Cristo en el maltrato. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en Cristo Jesús, en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo a la ira del rey, porque se sostuvo, dice, como viendo al invisible, o sea, viendo a Cristo Jesús, porque él creía y se aferró a serle fiel a Dios. Por la fe se pasó el mar, por la fe celebró la Pascua y la expersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no le tocase a ellos. Los dirigió a todo esto. Dice, por la fe también, dice Josué, hombres que dan testimonio, Gedeón, Barak, Jefté, hombres fieles como Samuel, hombres fieles como David, que dice la Escritura ahí en segunda de Samuel 22:14, de la fidelidad de David. Un hombre conforme al corazón de Dios, fiel al Dios vivo y verdadero. Hombre, dice, fieles como Daniel, que se halló, dice, que fue un hombre fiel, que no se halló ningún mal, ninguna culpabilidad en Daniel 6:4. Hombres fieles como Jeremías, como Elías, como Eliseo, como los apóstoles, como Pablo, como Juan, como Pedro. Se mantuvieron fieles. Lo dieron todo y no les importó nada. Pero también dice, podemos ver gente, todo lo contrario, gente infiel. Hubo gente infiel, mucho. La Escritura habla, por ejemplo, comenzando desde el mero principio, Adán, infiel. Dios le dijo que se mantuviese fiel. Su mujer, Adán, su hijo Caín, infiel. Esaú, hijo de Jacob, infiel.
la lista Sansón como fiel, pero si lo buscamos también fue un hombre infiel. Un hombre infiel porque de todo lo que Dios le dijo. Está en la lista de los fieles porque está entre los jueces, pero cuando lo buscamos directamente vemos la infidelidad de este hombre. Fue infiel a Dios, no se mantuvo en el lugar, en la línea que Dios le había dicho. Vemos hombres, dice también, así como hay lista larga de hombres fieles, hay lista de hombres infieles, como Adán, como Caín, como Saúl, como Sansón, como Saúl, como Salomón, un hombre grande, Salomón, pero le fue infiel a Dios. Dice, como todos los reyes, y en el Nuevo Testamento vemos hombres infieles. Pongamos a Judas, y si buscamos veamos más, hombres infieles. Todos estos, dice, sucedió y fue escrito recordando lo que nos dice Primera de Corintios 10 como ejemplo para nosotros. Lo vuelvo a leer, Primera de Corintios 10. Mas estas cosas se sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas como ellos lo hicieron. Y en el 12, y en el 11, y estas cosas les aconteció como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a usted y a mí, a todos nosotros, a quienes hemos alcanzado los fines de los siglos. Para que, hermano mío, seamos sabios, seamos entendidos. Miremos lo que a estos hombres les pasó. La historia, podemos ver el principio y el fin de estos hombres. Y vemos cuál es el galardón para los fieles. Y vemos lo que también, el premio o castigo para los infieles. Hermano, seamos fieles a Dios. Todo es por amor, sabiendo que a Cristo el Señor servimos. Vale la pena, mi hermano, que le seamos fieles a Dios, porque sin serle fieles no podemos agradarle. Y lo que debemos anhelar es serle fieles al Dios vivo y verdadero. Que sea el Señor ayudándonos para que nos mantengamos fieles y vivamos cada día en fidelidad al que vive para siempre. Señor, ayúdanos.